Ha sido una temporada con poquitos cambios de entrenador en la Liga. Hoy vamos a debatir sobre los porqués, si es algo casual o no. Y sobre todo vamos a analizar cómo salieron esos cambios que sí se produjeron. Esta temporada solo ha habido 6 cambios de entrenador, ¿vale? El primero fue Diego Martínez por Luis Carrión, jornada 9. El segundo, el Chacho Coudet por Luis García Plaza, jornada 15. El tercero fue el de Coca por Pezzolano, con es verdad Álvaro Rubio de interino de por medio entre la jornada 15 y 17, ¿vale? El cuarto, Carlos Corberán por el Pipo Baraja en la jornada 18. El quinto, ahí sí, Álvaro Rubio como primer entrenador por Diego Coca en la jornada 24. El único equipo que ha cambiado 3 veces es el Pucela, por tanto. Y el sexto, el último, Joaquín Caparrós por García Pimienta en la jornada número 31. Hombre, ya descartamos que haya alguno más, ¿no? Ya estas alturas. Hombre, raro sería, ¿no? Y si se hacen ya son de cara a la galería, ¿no? Sí. De hecho, ya el de Pimienta me lo pareció en la jornada 31 en esa situación. Ya si se hiciese ni os cuento. Solo 6 cambios en una temporada es una cifra bastante baja para lo que teníamos, sobre todo hace unos años, por costumbre en el fútbol español. Yo creo que hay una dinámica de mantener más al entrenador en el cargo. Y claro, yo me he preguntado a qué se debe. Esto es lo primero que os quiero plantear. Si es un tema económico, que muchas veces lo es. Si es un tema de que ahora hay una mayor confianza en los proyectos, o si es una serie de circunstancias excepcionales en los clubes que ha hecho que varios entrenadores que podían estar en la picota no han sido destituidos porque se confiaba muchos en ellos en lo particular. Luego lo vamos a repasar. Yo me quedo con esta opción. Es decir, creo que no hay muchos más equipos que pudiesen haber cambiado de entrenador. Me salen 2 más, Español y Girona. Y creo que acertaron... Bueno, Leganés. En el caso del Leganés... Yo es que tengo aquí varios clubes que tuvieron momentos delicados donde pudieron cambiar y no lo hicieron. Girona con Michel, está claro, y no lo iban a hacer. Español con Manolo, que estuvo cerca. Por eso. Leganés con Borja Jiménez. Pero creo que tampoco lo iban a hacer. Y Unión Deportiva Las Palmas con Diego Martínez en el momento en el que se vuelve a torcer la cosa y se llegó a medio plantear. Hubo algún momento raro en la primera vuelta con Íñigo Pérez en el Rayo Vallecano, si os acordáis. A mí me da la sensación de que no veía al Rayo tomando esa decisión. Han estado cuestionados técnicos que tenían, por lo general, muchísimo crédito. Pellegrini en la primera vuelta con el Betis, el tema de Imanol y la Real Sociedad, si hubiera sido una primera temporada de la Real, igual habría ido por el aire. El tema de Michel y el Girona, al final, tanto Español con Manolo como Borja y el Leganés, son casos de equipos que sabían que iban a estar abajo y en el caso del Español con mucho éxito en esta segunda vuelta. ¿Os parece circunstancial? A mí sí. Yo lo digo porque igual otro día lo podemos hacer, ver la media de esta última década respecto a la década anterior. Es verdad que ya no está Jesús Gil al mando del Atlético de Madrid y eso baja considerablemente la media, pero yo creo que también aquí hay muchas veces un aspecto económico. Del tema del límite salarial, del tema de que los entrenadores ahora cobran mejor y suponen un porcentaje mayor en la masa salarial. Por ejemplo, habéis citado el ejemplo del Betis. Pellegrini y su cuerpo técnico representan un porcentaje importante. No, y hay un tema, yo creo, en el caso particular de esta temporada, que tampoco había entrenadores libres en el mercado que dijeras... Un poco cotizados, por ejemplo, lo del año pasado del Villarreal cuando decide ir a por Marcelino. Sí, hombre, es que está Marcelino. Claro. Es cierto que hubo ese momento de Valladolid y Alavés queriendo echar al entrenador porque estaba Coudet en el mercado y se adelanta el Alavés en ese sentido. Pero más allá de eso, yo no he visto tampoco ningún entrenador que digas, oye, es que me va a cargar el mío porque está libre y sin trabajo. Sí, total. Yo creo que es circunstancial de esta temporada. Ponía el ejemplo de esos 3 equipos que quizá en algún momento pudieron planteárselo, pero no me entra en la cabeza que el Girona se cargase a Michel o que el Leganés quitase en medio a Borja Jiménez. Sí que es verdad que sea circunstancial, o sea, más por una cuestión económica o una mezcla de cuestiones. Sí que creo que también esa segunda causa que apuntaba el tema de la confianza en los proyectos, yo creo que está ahí también. Porque hace poco vi un gráfico de nuestros compañeros de Sofascore que analizaban cuántos entrenadores llevan más de un año en el cargo en las grandes ligas, ¿vale? La Serie A, entrenadores con más de un año, 2. Que además os salen rápido a la mente. Simone Inzaghi. El más claro. Lleva muchos años. Y viene de ganar el año pasado. Un gran título. Gasperini. Claro.
Claro, igual no Italia. piensas, claro, pero claro. 2 solo en la Serie A, ¿vale? Que además en la Serie A también tienen fama de... Era Zamperini el que... Zamperini, exacto. Que... Sí, sí. Era Palermo, ¿no? Exactamente, que no se andaba quieto. Ligan, 7 entrenadores con más de un año. Bundesliga, 10. 10 de 18, eso sí. Premier. Bueno, más mérito. Sí, sí. Por eso, más mérito. Premier, que siempre tenían la fama, 11. Y en la Liga Española, 12. Entonces, me parece que hemos visto un ciclo largo con Osasuna y Yago Barrasate, donde Braulio decide mantener la apuesta. El Betis, que era un club de muchos cambios de entrenador, donde nadie se aguantaba, ciclo largo con Manuel Pellegrini. El de Imanol Alguacil se ha puesto fin, pero llevaba muchos años. Diego Pablo Simeone es en la élite el que más tiempo lleva. Entonces, más allá de que es posible que haya cosas de circunstanciales, económicas y tal, sí que veo una mayor apuesta por los proyectos. No, y luego yo creo que es positivo. Sí, claro. Tengo la sensación de que había entrenadores que empezaban con poco crédito, que han empezado muy bien. Hombre, Hansi Flick, 3 meses malos de Hansi Flick, se lo cargan en octubre, noviembre. Lo de Vicente Moreno, que daba la sensación de no ser la primera opción de Osasuna, si hubiera empezado mal la temporada, pues seguramente podría haber ido por el aire. Ese tipo de entrenadores se ha confiado mucho en ellos. El tema de Claudio, que es cierto de los 10 primeros partidos la temporada pasada, le ayudan, pero un mal inicio de temporada igual podría haber cuestionado, porque no deja de ser un técnico sin experiencia en primera división. Que nadie está a salvo. Claro. Hay 2 o 3 que sabemos que van a acabar la temporada, pase lo que pase. Diego Pablo Simeone, yo creía que Imanol Alguacil también, y bueno, de hecho lo ha acabado, ha sido su decisión. En el Mallorca empezaba Yagoba, pero claro, empezaba con un contrato de 3 años. Claro, sí. Bueno, quizás también esos contratos de 3 años, al contrario, por ejemplo, que el de Vicente Moreno, que era de 1, pues hay una mayor... Yo quiero pensar que es confianza en los proyectos, porque también me inclino a pensar que si no hay pasta para fichar en verano, tampoco tienes mucho dinero o no lo quieres gastar. Por eso digo, creo que es algo multifactorial. Está el caso de Benítez con el Celta la temporada pasada. Claro, y tomar la decisión tarde porque cobra una pasta. Entonces, creo que es un tema multifactorial, pero oye, que da más tiempo y creo que es una buena noticia para el nivel de los equipos, porque muchas veces lo peor que pasa en el fútbol es no tener tiempo, es la impaciencia. De hecho, solo un apunte por analizar los cambios de entrenador. No hay muchos que digas, ostras, se han precipitado. Claro, mira, vamos a analizarlo. Tenemos 6. Sí. Son muy sencillos. Tengo aquí unos cuantos datos para contextualizar. El primero, ya he dicho antes. Llega Diego Martínez por Luis Carrión en la jornada número 9. Luis Carrión promedia 0,33 puntos por partido, ¿vale? Obtuvo 3 en 9, básicamente. Diego Martínez no ha podido salvar a la Unión Deportiva Las Palmas, pero promedia 1,07, que es un registro que podía estar ahí para salvarse. El impacto inicial de Diego Martínez fue tremendo, 9 de 15, 3 victorias. Con Carrión coge el equipo 20º a 5 puntos de la salvación. Ahora mismo está 19º, ya descendido a 6 del Alavés. Claro, ¿qué hubiese sido de la Unión Deportiva Las Palmas si lo coge Diego Martínez en la jornada 1? No lo sabemos. Al final, en la liga de Diego Martínez, Las Palmas es 18º, también equipo de descenso, aunque no estaría ya descendido matemática, evidentemente, pero sí que me parece el ejemplo de impacto emocional de primeras. Refrescas un poquito las cosas, una libreta que funcionan, jugadores que se enchufan y luego no das con la tecla y se te va cayendo por completo, porque creo que los últimos partidos de la Unión Deportiva Las Palmas se parecen a los últimos partidos de la era Carrión. Sí, yo creo que Diego Martínez consigue lo más difícil, que es cortar de raíz con la dinámica que el equipo arrastra de la temporada anterior. La mochila de totalmente ir perdiendo partidos con García Pimienta, Carrión es incapaz de solucionar ese tema y al final es lo que le acaba terminando el puesto. Creo que la llegada de Diego Martínez abre un poco puertas y ventanas en ese vestuario, da confianza, encuentra una manera de jugar, creo que simplificando un poco el proceso, simplificando un poco la manera del estilo de juego del equipo, y de ahí consiguió los resultados. El tema es que no supo mantenerlo en el tiempo, no supo darle continuidad. ¿Qué falló? ¿Qué crees que falló? Esas navidades, alguien no lo va a tener que explicar, ¿eh? O sea, gana 6 de los primeros 9 partidos. Es verdad. La Unión Deportiva Las Palmas con Diego Martínez pierde en el Metropolitano, aparte de un partido que compite bastante bien, y pierde el famoso partido de el penalti por la peineta de Jaime Mata. Ah, es verdad, el 2-3. Sí. Que es uno de esos partidos que dices, ostras, de los que te condicionan ciertamente dinámicas, pero justo después de eso ganan en Montjuic. Pero fíjate que cuando... me acuerdo de hacer un análisis de la Unión Deportiva Las Palmas y decimos, a ver, ha cambiado cosas, está mejorando el equipo, pero hay un punto también de sobrepuntuación. Claro. Esto, oye, a veces infrapuntúas, a veces sobrepuntúas. Pero
mi sensación es que no... Esa idea para salvarte no la ha comprado el vestuario o no ha sido coherente, ha habido muchos cambios. Las posiciones de Javi Muñoz para mí lo representan, pero también el hecho de a veces 2 puntas, a veces 1. Sandro se ha caído, las lesiones es verdad que han tenido difícil solución, creo que la baja de Kylian a nivel emocional también es importante. Y luego desde la distancia, desde aquí, desde Madrid, desde la distancia muy, muy lejos de la espalda de Gran Canaria, tengo la sensación de que Diego Martínez no ha terminado de entender lo que era el club. Hay varias ruedas de prensa. Las últimas han sido... No, pero más de las últimas. Tiene varias salidas de tono donde creo que él no terminaba de estar muy cómodo, muy a gusto donde estaba. A mí me recordó a varias de Robert Moreno en el también, Granada. Sí. Que era como, oye, es que no va a salir nada adelante peleándote. Que igual la culpa la tiene el de la pregunta. Sí, que hay muchos periodistas que son muy de buscar el lío. Pero, hombre, pero es que al final se genera más lío de esa manera. Imagínate si se llega a ver las caras con el periodista canalla de Cádiz. ¡Buah! Que tuvo que hacer frente a Sergio González. Sergio ahí estuvo... Si llega a estar el más canalla de Cádiz. Sergio estuvo formidable. Yo recuerdo comentar en marcador partido de la jornada 24, Mallorca 3, Unión Deportiva Las Palmas 1. El partido sale al descanso 3-0 y el Mallorca pudo marcar incluso alguno más. Y ese día yo dije, yo no me explico que se continúe con Diego Martínez. Dio sensaciones el equipo. Ya jornada 24. Jornada 24. Venía de perder frente al Villarreal, frente al Girona, de empatar frente a Osasuna y de perder contra el Real Madrid y el Getafe. Era el arranque del 2023 de alguna manera. De hecho, me parece que es la 2025, perdón. De hecho, me da la sensación de que es la primera victoria del Mallorca en el año natural, que también había empezado torcido. Y dices, ostras, ahí me dejó la sensación de ese famoso partido en casa frente al Celta que le costó el puesto a Carrión. Vamos a otro caso, jornada número 15, Chacho Coudet por Luis García Plaza. Aquí la gente no quería que se destituyese a Luis García Plaza. Nosotros no lo veíamos. Luis García Plaza tenía al Alavés 16º con 1 punto sobre el descenso. Ahora Coudet lo tiene 17º con 4 sobre el descenso. Eso sí, hay mejora en la media. Con Luis García Plaza 0,93, con el Chacho Coudet 1,14, tuvo un impacto inicial de 6 puntos de 15. Yo creo que a Luis García Plaza se le juntaron muchas cosas negativas, la moneda le salía mucho cruz. Él lo comentó, yo estaba delante cuando lo comentó, recuerdo, en el Metropolitano. Que le podían llevar por delante, se lo llevaron, no hubo paciencia. Creo que el Chacho Coudet era una buena alternativa una vez decides destituirle. Creo que con el Chacho Coudet el Alavés ha jugado mejor que el inicio de temporada con Luis García Plaza. Pero también creo, por no ser capitán a posteriori, sigo manteniendo que creo que con Luis García Plaza estaría en una situación parecida y se hubiese salvado. Yo también lo creo, que hubiese salvado al equipo. La temporada que por cierto, el Alavés todavía no lo está, pero que lo tiene bien. La temporada pasada, cuando se empiezan a torcer las cosas, es cuando Luis García Plaza agita un poco el árbol y mete en el 11 a futbolistas que apenas estaban teniendo protagonismo. Es cuando descubrimos a Juliano Simeone, por ejemplo, en banda izquierda, que por la lesión no había podido jugar, pero bueno, empieza a hacer cambios. Aquí que García en la punta, que había perdido la titularidad en favor de Samu. Yo creo que ahí él se olía, algo se me puede estar torciendo y voy a cambiar a tiempo. Esta temporada no tuvo margen para hacerlo y de la destitución. Para mí en aquel momento, y lo sigo manteniendo, equivocada, errónea. Yo no hubiese destituido a Luis García Plaza con el equipo fuera de descenso, pero oye, le ha salido bien al Alavés y ha conseguido salvar la categoría. A mí me dio la sensación, cuando comentamos el despido de Luis García Plaza, que tenía parte de, oye, te hemos fichado jugadores que queremos que revalorices y no les estás dando mucha bola. A Mourinho le costó muchísimo meterlo y lo metió a veces fuera de posición. El tema de los Konechny, de Lucas Romero, de Stoichkov, ninguna funciona. Carlos Martín. Porque de Santiago Mourinho sí, pero los otros... No. Sí. Tiene un partido, si recordáis. Quizás, creo que lo que ha hecho Coudet, que sí, Joan Jordán. Sí. Porque con Luis García Plaza no estaba siendo del todo importante. Aleñá no estaba a la primera vuelta, sí, claro, pero creo que ha sumado. Es cierto que hay un partido especialmente negativo de la Alavés, que es la derrota en Vallecas, que es un partido horrible. Pero aún así, injusto. O sea, quiero decir, estando de acuerdo en que no sabe atacar en superioridad, tiene Carlos Vicente 2 ocasiones delante del portero y el gol del Rayo, que creo que es de Gumbau, da en el larguero y le da a Sivera en la espalda. Sí. ¿Qué dices? Jugando mal, porque no estabas bien, es que no te cae una de cara. Ya, eso es difícil. Y bueno, y después de esas declaraciones, después del partido frente al Atlético de Madrid, donde decía, oye, todo se equilibra en 38 partidos, pero ya veremos si me los dan a mí. Claro, es que dura un partido más. En el Carlos se le pedía una victoria contra el Leganés después de una muy mala racha de resultados, que son, 1, 2, 3, 4, 5, 6... claro, una victoria en 9 partidos. Y fue empate, y todo y empatan a 1 y a partir de ahí llega la destitución. Paulo Pezzolano se va en la jornada 15, llega en la 17 Diego Coca, por el medio 2 partidos con Álvaro Rubio, una victoria.
Pablo Pezzolano 0,6 puntos por partido, Diego Coca 0,43. No tuvo impacto inicial a pesar de una victoria, 3 puntos de 15. Con Pezzolano estaba 20º a 5 de la salvación. Tampoco estaba la cosa complicada, pero tampoco imposible. Con Coca acaba 20º a 8 de la salvación. El resto, bueno, es historia. Yo creo que Coca aquí también tiene un punto de mala suerte. Recuerdo el partido contra Español, la lesión de Raúl Moro. Pero es verdad que el Valladolid en esa situación y con esa plantilla necesitaba un zarandeo inmediato, y entre las 2 jornadas de interino de Álvaro Rubio y que Coca no lo consigue, ya en la jornada 20-21, él dura hasta la 24, sabemos que no hay manera. Sí, yo me ilusioné con el Valladolid con la victoria ante el Betis. Cuando le gana victoria. El Betis, porque... Con Marcos André jugando bien. Efectivamente, y un partido que... Lo recuerdo porque fue el único buen partido de Marcos André. El Valladolid, pero lo compite muy bien el Valladolid. Ves a un equipo intenso, sí, incómodo. Sí, mucho más metido en el partido que el Real Betis Balompié. Pensaba que le podía dar continuidad a eso y no fue. Dicho lo cual, con las limitaciones que tiene la plantilla, es que seguramente... Claro, es que... Ni Guardiola con Mourinho. Le voy a comentar a Nahuel que luego llega Álvaro Rubio por Diego Coca, ya se queda... Si Diego Coca ha promediado 0,43, Álvaro Rubio está 0,29. El impacto inicial fue un punto de 15. Es cierto que con Álvaro Rubio tiene esa victoria frente al Valencia en la primera etapa de un partido. Claro. Pero yo también tengo la sensación de que eso no se salvaba. A ver, a Álvaro Rubio yo creo que no se le puede juzgar. Quiero decir, o sea, ya se le pone como diciendo, bueno, hasta aquí la temporada. Sí, el equipo está 20º, 8 puntos de la salvación cuando lo coge Álvaro Rubio, y 8 puntos con esa plantilla es... Game over. Sí, al final hay que remontarse al pasado verano. Sin Raúl Moro. Bueno, el equipo pierde en agosto a los 2 centrales del ascenso, 2 centrales que han demostrado además a lo largo de la temporada tener nivel de sobra para competir en primera división, como son Boyomo y César Tárrega. Te ves obligado a fichar a muchos jugadores que realmente no te terminaban, y ahí está por ejemplo el caso de André Ferreira, que te habías comprometido a la CD Copra, el tema de Biuk, bueno, varios futbolistas que no terminan de convencer. Cuando hay todavía alguna esperanza de salvarte, empiezan los rumores de la venta de Raúl Moro, que no llega por la lesión. Es que esto estaba condenado a descender con cualquier entrenador. Es que esto es lo que ha querido la dirección deportiva y la presidencia del Real Valladolid. Y luego ya, seguramente como consecuencia de toda la temporada, el lío interno que ha habido en ese vestuario. Que ya lo había antes. Que no es solo lo que vimos de Luis Pérez. La primera de la que tenemos noticias, 2 de enero. No, perdón, 1 de febrero, el día del Villarreal. Ahí ya hay noticias. Ahí ya hay noticias de que el vestuario hubo más que palabras, puede caer 5-1 en la cerámica. Si hay noticias en febrero, pues es que habría cosas en diciembre. Bueno, nos hemos saltado por el camino el gran cambio. Carlos Corberán por el Pipo Baraja, jornada 18. El Pipo promedió 0,71 puntos por partido. Sentimos que se le dio 2-3 partidos de más. Sí. Que además eran 2-3 partidos que tenía que ganar y que luego el que llegaba no los iba a tener. De hecho, tenía un comienzo complicado. El Real Madrid, el Barça, Sevilla, etc. El lío de Rafa Mir también, que a nivel de vestuario generó un cisma tremendo. Sin tener suerte, Carlos Corberán tiene un impacto inmediato. 7 de 15, 2 victorias y un empate. Ese empate pudo ser una victoria, que es el balón de Pedrosa que se traga a Mamartasvili y va fuera y se lo mete. Ese palo de Luis Rioja ante el Real Madrid que pudo ser empate. Con Carlos Corberán promedia 1,74. Con Baraja, el equipo estaba 19º a 4 de la salvación. Con Corberán, en estos momentos está 11º con 11 puntos de margen sobre la salvación. Solo han promediado más puntos por partido que Corberán, Marcelino, Valverde, Simeone, Ancelotti y Flick. Por debajo, para que os hagáis una idea, están entrenadorazos a los que estamos elogiando permanentemente, como Pellegrini, Giraldez o Íñigo Pérez. Fíjate. Me parece... Nada, es una barbaridad. Bueno, descomunal. En cuanto a la destitución de Baraja, todo el tema de la Dana, yo creo que retrasa el tomar decisiones respecto a la continuidad o no de Baraja. El debate deja de pasar por ahí. Además, el Valencia, el primer partido después de la Dana, es un partido muy sentido, y es aquella victoria frente al Betis, que tenía mucho de ambiental. De emocional, sí. Pero yo diría, desde ese 2-3 frente a la Unión Deportiva Las Palmas, en el debut, de hecho, de Diego Martínez, creo que a Baraja se le había acabado muchísimo el crédito. Se juega, si os acordáis, aquel partido en el RCD Stadium con muchas rotaciones, agitando un poquito el 11. ¿Empate? Es un empate a 1. Partido horrible, estaban los dos horribles. Sí.
que parecía que dejaba algún brote verde, pero el empate también frente al Alavés en Mestalla le terminaba de sentenciar antes de Navidad. Fijaos, Nahuel era mucho más optimista que yo con el Valencia. Yo de verdad creía que bajaba, creía que era el año. Y también era más pesimista con el nivel de la plantilla. Yo decía, el Valencia no tiene el peor equipo de la liga, no tiene equipo para estar jugando tan mal, pero sí que puede estar entre los 5 o 6 de abajo. Ahora me corregiría porque he visto un nivel en Enzo Barrenechea, en César Tárrega, en algunas piezas. Javi Guerra claro. parece... Sí, pero lo de Javi Guerra yo sí que lo contaba, porque ya sabéis que soy fan. Luego es verdad que también se ha acertado con el tema de Umar Sadik en el mercado de invierno, que en ese momento no estaba. Pero, igual que pensaba que no había equipo para ir último de esa manera, último he dicho, sí, 19º. Bueno, me parece que con la victoria del Valladolid frente al Betis, el Valencia llega a ser colista. El caso, llega a estar a 7 puntos. Vale. Tampoco tiene equipo para la media que ha hecho Carlos Corberán. No, es una locura. Es un mérito tremendo. Es una locura. El trabajo de Corberán es sensacional. O sea, te quiero decir, el cambio, y quizás llega un poco tarde, pero había que hacerlo. Pero este acierto y este nivel de Corberán... Y le doy mucho mérito a cómo se reponen los 2 golpes iniciales que destacabas antes. La derrota ante el Madrid por cómo se produce y el empate ante el Sevilla, que son muy dolorosas las dos situaciones. Incluso hubo un cisma, y yo fui muy crítico con Corberán, con las rotaciones en Copa del Rey contra el Barça. Sí. Gana... claro, es una semana... no sé si con las rotaciones, pero con el planteamiento se equivocó. O sea, una cosa no quita la otra. Sí, no, pero el tema es... 12 goles en 2 partidos. El día anterior juega el Leganés contra el Real Madrid en Butarque, también en Copa del Rey, y compite muy bien la eliminatoria, y cae 2-3. Gol de Gonzalo García. Y claro, y es que el Valencia ni siquiera planta pelea. En un partido en casa, en cuartos de final de Copa del Rey, justo ese fin de semana hay un Valencia-Leganés donde el Valencia gana de manera clara, donde se lesiona además Borna Barisic, el fichaje invernal del Leganés. Y a partir de ahí se empieza a torcer la temporada del Lega y la del Valencia empieza a tirar para arriba. Y el último cambio, que lo hemos analizado bastante en las últimas semanas, se va García Pimienta, llega Joaquín Caparrós, jornada 31. Con Pimienta el equipo estaba 14º, más 7 respecto al descenso. Con Caparrós, el Sevilla se ha salvado esta jornada 14º. No hubo impacto inicial. Bueno, han sido 5 jornadas, 5 puntos en 15 partidos. O sea, en 15 de 15 disponibles. Y ahora mismo con Joaquín Caparrós la media es inferior que con García Pimienta. 1,16 con García Pimienta, 1 con Joaquín Caparrós. Yo entiendo que la dinámica era mala con Pimienta, entiendo que pudiese pensarse en un cambio incluso prematuro y de cara a la temporada que viene, pero de Caparrós no ha funcionado. No, está claro que no, y él mismo lo ha reconocido. Él mismo ha reconocido directamente que estaba fastidiado por no haber supuesto el impulso. Le ha superado, que pensaba que iba a darle al equipo. Desde el día 1, además. Porque además tenía un calendario, Caparrós, sencillote. Sí, pero es que desde el día 1, no tenemos ninguna duda, pero desde el día 1 simplifica absolutamente el plan. ABC, balones largos, centro lateral. Cambia de posición a Luque Bacchio. Cambia de posición a algunos jugadores que estaban entendiendo bien en la suya y al final se ha terminado salvando. O sea, yo por eso decía, mira, oye, no confíes en Pimienta. Mira, chico, primero, no haberle renovado y segundo, cárgatelo en verano. ¿Por qué no traes al que es tu entrenador de futuro? Porque quizás no puedes, porque quizás ahora mismo tiene contrato y no le puedes fichar. Pero entonces para eso no destituyas a Pimienta, sálvate, oye, y que se coma alguna pitada si toca y ya está. Si es que volvemos a lo que comentamos ya en su día, porque se veía de una manera muy clara. No es una destitución deportiva. O sea, tiene motivos deportivos, pero el motivo principal es político. El timing es político, es estético. Cambiar de entrenador en esas circunstancias solo tendría sentido si dices, oye, yo traigo al entrenador de la temporada que viene. Claro. Entonces sí. Pero no es el caso y suerte ha tenido el Sevilla y sobre todo la directiva y los responsables de haber tomado la decisión de que la temporada no tenga 2-3 partidos más. Sí. Pero bueno, el caso es que estos son los 6 cambios que hemos visto esta temporada en la Liga. Hemos analizado por qué tan poquitos y hemos analizado los que han sido bien. No os pregunto cuál ha sido el mejor, porque es evidente. Sí. Es el de Carlos Corberán. Sí. Os diría que el segundo es el del Chacho Coudet. Sí. El resto, también, por unas cosas o por otras, no han funcionado. ¿No? Yo diría que el de Diego Martínez sería el tercero. Para mí, por encima de lo de Coudet. Tenía una situación muy complicada Diego Martínez y le consigue dar la vuelta de primeras. Luego creo que ha merecido la destitución en el momento de la segunda vuelta. Igual hubiese mejorado su media. Pero bueno, estos son los cambios que se hicieron y estos son los que hemos analizado.